Padre Celestial, venimos delante de tu presencia más que agradecidos por tu misericordia renovada cada día, por tu amor tan grande sobre nuestras vidas, por tu presencia, Padre, porque tú estás con nosotros, Jesús, aunque no podamos verte, pero podemos en el Espíritu sentir tu presencia cada instante del día. Estamos agradecidos por toda tu benevolencia hacia nosotros. Amén. Porque cada mañana podemos despertar por tu amor. Amén. Podemos despertar porque a ti te plació, Jesús, darnos la posibilidad de disfrutar un día más, de gozarnos, Padre, en ti. No que no hayan tribulaciones, Jesús, no que no haya tormentas, pero confiados en ti. Podemos gozarnos y disfrutar de un día más de vida. Y darte gracias y estar alegres y contentos por la cantidad de maravillas que tú haces en nuestra vida. Estamos hoy agradecidos a ti. Amén. Y en esta tarde-noche, Padre, no solo queremos adorarte, sino que venimos a tus pies, sedientos de tu agua, sedientos de ti, hambrientos de tu palabra. Quieras tú, Padre amado, hablar a través de mi vida, Jesús, y usarme como un instrumento, Padre, que glorifique tu nombre. Amén. En el nombre de Jesucristo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, eternamente y para siempre. Amén. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Sabe, he estado pensando en las palabras que hemos venido hablando, que Dios ha venido ministrando en nuestras vidas, al andar en el Espíritu, al no estar sujeto a la carne, a cómo Él venció la carne y nos dio esa libertad. Y mientras pensaba en eso y le pedía a Dios que me diese palabra para poder compartir, venía a mí la historia de Pablo. Y yo leía la historia de Pablo y observaba cómo Pablo, cuando tenía que ir a Roma, él es encarcelado, es tomado prisionero y es enviado a Roma para comparecer ante el César. Y él sabía que eso lo tenía que hacer, más allá de que, dice el Espíritu, me exhorta, me dice que voy a padecer tribulaciones, pero también me dice que ese es el propósito. Y acontecen muchas tragedias a lo largo del viaje. Había mucha tempestad. Durante todo el relato de la transición, va mencionando él cómo es que era difícil y que iban como en corrientes contrarias, que se levantaba viento, que se levantaba tempestad, que no fue fácil. Al punto tal que llegó un momento que parecía que todos iban a morir. Y yo pensaba, Pablo decía, ahí yo tengo que llegar. Y iba pasando por diferentes tempestades a lo largo de todo el viaje, pero el propósito seguía siendo el mismo. Y sabía que allá no le esperaba lo mejor, pero sabía que era el propósito. Y durante todo el transcurso del viaje, él tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones. Entonces, yo veía había estado leyendo y leía en Gálatas algunas cositas que Pablo le iba diciendo en sus epístolas a los Gálatas. Y dice en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 8 y 9. Y esta era una de las cosas que él le decía a los Gálatas. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y
Y automáticamente cuando yo leía esta parte, venía a mí una palabra, el versículo que se encuentra en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 38, dice: mas el justo vive por fe, y si retrocedieres no agradará mi alma. Entonces yo decía, este Pablo pudo pasar por tribulaciones, pero no retrocedió. El Espíritu le decía lo que venía adelante, que no iba a ser fácil, pero no retrocedió. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo venía y le decía lo que iba a acontecer? Porque lo estaba preparando. Le estaba diciendo, no son tiempos buenos, no la vas a pasar bien, pero ten por seguro que yo estoy contigo. Y este Pablo, en medio de todas las tribulaciones que le fueron aconteciendo, él tenía la firmeza de decir, ustedes tranquilos, porque ninguno de la nave va a perecer, nadie va a perder la vida. Porque vino un ángel y me dijo. Y él tenía la certeza porque tenía propósito. Este mismo Pablo es el que a Timoteo le envía y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás me está guardada la corona de justicia, aleluya, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo me decía, a veces nos pasa como cuando Pedro camina hacia Cristo. Y de alguna manera Dios nos dice, boga mar adentro, entra, profundiza en mis cosas. Y hay una parte de nosotros que siempre aparece, que es la que dice, he intentado tantas veces, y siempre que estoy por llegar, me comienzo a hundir. He intentado tantas veces acercarme a ti, mantenerme constante y firme, y te he fallado, que no sé si volver a salir de la barca. No sé si volver a bogar mar adentro. Pero este tenía una certeza. ¿Sabe que la diferencia es que cuando Pedro salió de la barca, no había otra forma que él volviera a la barca si no era tomado de la mano de Cristo? Pero no estaba en el propósito de Dios que él se quedara en la barca ni que volviera a la barca, sino que él caminara en fe hacia Cristo. Entonces yo pensaba, al que retrocediere, no agradará mi alma. Al que retrocediere, no agradará mi alma. Y a veces uno piensa y dice, ¿cómo yo te agrado, Señor? Dios, ¿cómo yo te agrado? ¿Cómo yo te agrado? Y sabe que en el mismo Hebreos, en el 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces tenemos dos aspectos acá importantes a señalar. Si retrocedo, no agrado a Dios. Pero si bogo mar adentro, con fe, entonces le agrado. Es que es imposible que tú estés lleno del Espíritu Santo sin agradar a Dios. Porque yo no agrado a Dios, entonces contristo al Espíritu. Entonces es necesario que para que tú no retrocedas, tengas fe. Para que el Espíritu Santo sea el que te va preparando, aunque vengan tribulaciones, pero te va preparando, necesitas fe. Y a veces queremos hacer las cosas de la forma que nosotros las hemos hecho siempre. Y nos pasa como esto, ¿queréis volver, decía, a los rudimentos, a los débiles rudimentos de antes? Porque a veces parece que no hemos dejado de tomar leche. Y Dios nos está llamando a comer alimento sólido. Pero nosotros seguimos en las bases. Y Dios una y otra vez tiene que volver a repetirnos lo mismo. Y sabe que yo soy docente. Y he entendido que un alumno que no aprende bien las bases de la alfabetización acarrea dificultades de comprensión para leer, para escribir durante toda su vida. Y uno dice, cuán importante es que los primeros rudimentos estén firmes.
pero que no nos quedemos con eso. Porque no alcanza con que el alumno aprenda las vocales. No alcanza con que aprenda las consonantes. Es necesario que profundicen todo un vocabulario para poder elaborar algo consistente y coherente. Y sabe, esto es lo mismo. Si usted vuelve a los rudimentos, es porque los rudimentos no están sólidos. Y usted va a volver una y otra y otra y otra vez. Y hasta que esa base no esté firme, usted no va a poder crecer en Cristo. Y sabe, tal vez Dios tiene preparados para usted grandes propósitos. Pero si usted se mantiene volviendo una y otra vez a los rudimentos, y sabe que volver a los rudimentos es retroceder. Porque si hay algo nuevo que Dios le está dando, y usted está volviendo a los rudimentos, está retrocediendo. Y si retrocede, no agrada a su alma. Y si desagrada a Dios, contrista el espíritu. Y dice el apóstol, no contristéis al Espíritu Santo. Y quiero leerles, sabe, no pretendo extenderme mucho. En Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios, más que vencedores, así comienza. Quiero que piense que uno avanza más rápido cuando se sabe vencedor. A lo largo de mi tiempo como estudiante en la universidad, me he dado cuenta que rinde mejor aquel que se siente que ya ha aprobado, aquel que ingresa al examen sabiéndose aprobado, que aquel que entra con temor. Y sabe, no es lo mismo correr la carrera sabiendo que hemos ganado, porque ya sabemos cuál es la corona, el galardón que nos espera. El que ya lo tenemos, pero aún no lo hemos alcanzado, pero ya es nuestro, tiene nuestro nombre escrito. Aunque no lo tengamos, nuestro nombre está escrito en él y nos está esperando. Aleluya. Es distinto correr la carrera de esa manera. Amén. Y sabe, así corría Pablo la carrera. Él corría, él era diligente porque él sabía que había una corona que tenía su nombre escrito y que le estaba esperando esa corona. Por eso él todo lo que tenía lo había perdido y lo tenía por basura. Porque él sabía la promesa que él tenía en Cristo. Sabía lo que él estaba esperando, lo que él iba a tener. Lo que él iba a obtener de Dios. Por eso él podía decir, no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado. Pero cuando él decía no que lo haya alcanzado, estaba estableciendo que algo tenía que alcanzar. Sabía lo que tenía que alcanzar. Y él podía decir, no que lo haya ya alcanzado, pero yo prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Para ver si alcanzo a hacer aquello para lo cual yo fui asido. Fui tomado por Dios para poder tomar algo que Él me dio. Y a veces el tema está en que tú no sabes que Dios te ha llamado para darte algo que ya es tuyo. Que solamente tú tienes que correr la meta con la seguridad de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, y los que aman a Dios agradan a Dios. Y no hay manera de agradar a Dios si no es por medio de la fe. Es necesario, dice, que el que se acerca sepa que Él está. ¿Sabe? Cuando usted se acerca en oración, usted tiene que considerar que Cristo se ha sentado ahí donde usted está, al lado de usted, y que usted está hablando con Él. Porque, ¿sabe? Muchos dicen, yo me pongo a orar y me distraigo, y cosas vienen a mi cabeza, pero ¿sabe? Eso no pasa cuando usted tiene a una amiga o a un amigo y está hablando con él de cara a cara. Porque está hablando con él cara a cara y no hay otras cosas que interrumpan su conversación. Está conversando con él porque sabe que él está ahí. Entonces cuando tú te acercas a orar y te acercas a tener una comunión con Dios, tienes que saber que Él está ahí. Amén. Tienes que cerrar tus ojos y visualizarlo sentado al lado tuyo, hablando con Él. Hablando con Él, porque Él está contigo. Amén. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso no hay nada que tú le puedas esconder. No importa en el rincón más oscuro en el que tú te escondas, Él todo lo puede ver. Y si tú te acercas a Dios sabiendo que Él está, estás usando de tu fe, de la fe que Dios puso en ti, para decir, yo sé que estás aquí, yo sé que me estás escuchando. Sé que estás sentado aquí a mi lado. Sé que cuando voy a la batalla, tú vas conmigo. Sé que cuando salgo a la calle, aunque haya mucha plaga dando vuelta, tú eres escudo alrededor de mí. Porque tú estás conmigo. Es tu promesa. Es tu promesa. Y yo me aferro a las promesas de Dios. Me aferro a la corona que tiene mi nombre en Cristo Jesús. Y corro la carrera. Corro la carrera. Y dice este capítulo, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque el que ama a Dios busca agradar a Dios, y el que busca agradar a Dios no hace otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice, establece tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya, Dios. Y acá dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. O sea que todas las tribulaciones que fue pasando Pablo a través de todo ese viaje hasta comparecer ante César, lo único que hicieron fue dotarlos de armas, prepararlos para que cuando estuviera en ese lugar, él pudiera sacar toda esa armamentística que él tenía, que Dios le había dotado en todo ese proceso, para decirle, esto es lo que dice Cristo. Preparar el cuerpo espiritual, no el cuerpo físico, para que cuando viniera y tuviera que comparecer ante cualquiera, él tuviera con qué responder. Él tuviera con qué responder. Por eso es que él mismo decía, ya nadie me cause molestias, porque yo llevo las marcas de Cristo. Yo llevo sus marcas. Y dice, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció. Por eso Pablo decía en el versículo que leímos anterior, decía, el que conoció a Dios, o más bien, el que fue conocido por Dios. Porque Pablo se sabe llamado desde el vientre de la madre. Sí, persiguió a la iglesia, pero ya había propósito en Pablo antes de que fuera perseguidor de la iglesia. Y dice, también los predestinó. Es que tal vez tú llegaste a Cristo y pensaste que Él te llamó para que ocupes un lugar en una iglesia sentado en una silla. Él te predestinó, te dio propósito. Y si tú no estás corriendo en función de ese propósito, entonces ¿qué estás haciendo? Tal vez estás dando vueltas como el pueblo de Israel en medio del desierto. Y hace 40 años estás dando vueltas, y estás dando vueltas, y estás dando vueltas. Y tienes la promesa de que la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, es tuya. Pero tú sigues dando vueltas. Porque no has entendido que Dios te ha predestinado. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando tú vienes y pones la excusa, yo esto no lo puedo hacer porque me he equivocado muchas veces. Yo esto no lo puedo hacer porque no soy competente. Es que Dios no te llamó por tu competencia. Él no te llamó porque fueras totalmente santo. Él te llamó porque Él tenía propósito con tu vida para glorificarse en tu vida y que la gloria sea de Él y no de los hombres. Aleluya. Así que Él toma lo vil y lo despreciado del mundo, que lo predestinó de antes de que el diablo quisiera destruirlo y arruinara mucha parte de su vida, y dice, yo de esta rama seca hago que broten renuevos, frutos y flores. Aleluya. ¿Y quién le impedirá a Dios hacer lo que Él determinó? Nadie. Así que no es una excusa que tú estés diciendo todo el tiempo que no tienes la capacidad. Que vengas como Moisés y le digas, pero yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir a Faraón?
Pero es que eso no importaba. No importaba que él no supiera hablar. Y Faraón no era tan grande. Si él había logrado llegar al Altísimo, ya era lo más alto que él iba a llegar. Era la autoridad más grande, era Dios. Y si él había podido llegar al corazón de Dios, ¿qué era el Faraón ante Dios? Nada. No era nada. Y las dificultades de Moisés no eran nada frente al poder de Dios. El mismo poder que hoy tiene para levantarte a ti. El mismo poder que tiene para mantenerte en la carrera. El mismo poder que tiene para levantarte cuando te estás hundiendo y tomarte inmediatamente y levantarte hacia arriba. Es el mismo poder que tiene para sostenerte, para afirmarte. Y dice la palabra de Dios, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y sabe por qué nos glorificó? Porque nos glorificó en Cristo. Porque por su sangre somos santificados. Aleluya. Por su sangre somos libres. Por su sangre podemos acceder al Padre y ir a Dios y decirle Padre. Poder decirle, Abba Padre, tú eres mi fuente. Todo lo que yo tengo proviene de ti. Amén. Todo lo que yo tengo proviene de ti. De ti dependo. De ti dependo. ¿Sabe por qué Pedro tuvo que salir de la barca y caminar? Porque podría haberse empezado a hundir cerca de la barca. Pero ahí tenía donde subirse rapidito. Pero no. Dios permitió que su fuerza fuera lo suficientemente necesaria para que se acercara a Dios. Para que no estuviera cerca de la barca donde se podía salvar con sus propias fuerzas, sino que dependiera del brazo de Dios que se extendiera y lo levantara. Y si tú quieres ver el brazo de Dios que se extiende en tu vida, no te queda otra que caminar fuera de la barca por fe y avanzar por fe. Y dice su palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que las cosas que Dios determinó para tu vida no las logras tú, las logra Dios, el que puso propósito en tu vida. Pero ¿sabes qué necesita Dios? Un corazón dispuesto a no retroceder. Un corazón dispuesto a no retroceder. Un corazón que cuando ya no tiene fuerzas, cuando ya está cansado, llega a los pies de Cristo y le diga, estoy cansado, pero acá quiero seguir en pie. Levántame. Tómame. Un corazón que se disponga. Un corazón que se disponga. Que no encuentre una barca, que no se acerque a Cristo y lleve un salvavidas en la mano, sino que su salvavidas sea Cristo. Que diga, yo en tu nombre voy a caminar en las aguas, y en tu nombre voy a atravesar el río, y en tu nombre voy a atravesar la tempestad. ¿Sabe? La mayoría de los apóstoles, cuando iba sanando a los enfermos, decía, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Él echaban fuera demonios. En su nombre. En su nombre. En el único que hay poder para vencer al mundo. Amén. Para vencer la carne, nuestra carne. Yo te invito. Es necesario que tú andes en el Espíritu. Es necesario que tú tengas una fe inquebrantable. ¿Y sabe qué es una fe inquebrantable? Una fe inquebrantable es aquella que tenía Abraham. Aquella que tenía Abraham. Esa fe que le fue contada por justicia. Que le justificó. Porque él creyó. No solamente dijo yo creo. No, él creyó. Y como creyó avanzó. Y como creyó se fue de su tierra, dejó a su parentela y avanzó, aunque no había visto aún la tierra de Canaán. Y avanzó. ¿Y sabe qué tenía Abraham? Que mientras él iba y cuando salió de la tierra, de su parentela, cuando él salió, a donde él encontraba un monte, ahí plantaba un altar. Y decía, es para humillarme y para glorificar a Dios, que hasta aquí me ha ayudado. Que hasta aquí me ha sostenido. Es por eso que fue contado como un amigo de Dios. Y no hay manera que uno desarrolle una amistad sin una intimidad con Dios. Yo te invito, no retrocedas, avanza, avanza, no retrocedas, avanza.
porque Dios te llamó con propósito. No busques excusas, porque Dios te está llamando a entrar mar adentro. No digas qué pasa si me hundo, porque Dios te está llamando y Él tiene su mano dispuesta a sostenerte. Avanza, no retrocedas, porque si retrocedes no agradarás a Dios. No agradarás a Dios. Es por fe que el justo vive. Avanza, no importa la tempestad, no importa los vientos contrarios, no importa que la nave esté rota, no importa. No importa que todo parezca caótico, tú avanza. Padre amado, te damos toda la gloria a ti por tu palabra, que edifica nuestras vidas y nos hace crecer en ti. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, ayúdanos a avanzar y a no retroceder. Ayúdanos, Padre, a ser como Jesucristo. Que no importando lo que venía, Él avanzó hasta cumplir el propósito. Amén. Hasta cumplir el propósito. Padre, abre nuestros ojos. Aleluya. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria. Para que nos sepamos más que vencedores en ti. Más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Para que, aunque nos sintamos cansados, digamos, falta poco y yo soy vencedor en Cristo Jesús. Aunque veamos que hay tormenta, que digamos, yo soy vencedora. Yo soy vencedor en Cristo Jesús. Esta leve tribulación momentánea no va a pararme. No va a pararme, sino que yo voy a seguir avanzando. No importa cuántos demonios, diablos, brujos se levanten. Yo voy a seguir avanzando, porque el que me sostiene es Cristo. Aleluya. Padre, poder confesar con nuestra boca que tú eres el que allana el camino, que tú eres el que deja los obstáculos para prepararnos para lo que vendrá. Tener esa confianza, esa fe, esa certeza de que tú eres soberano. No solo decirlo, sino creerlo, sino actuar en consecuencia. Porque muchas veces son fáciles decir las palabras, pero más difíciles son demostrarlas con actos de fe. Ayúdanos a dar frutos. Amén. Frutos dignos de ti. Frutos dignos de tus hijos. Padre, yo te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Bendice a tus santos. Amén. Levanta sus brazos. Sí, Señor. Fortalécelos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén.